panoramas legislativos, judiciales y administrativos, enlazando abismos en temas del agua. En ningún aspecto, la Ley Ambiental de Aguas número 25.688 del 2003, de presupuestos mínimos, respeta o siquiera menciona el orden de los 4 enunciados del parágrafo 2, artículo 6 de la Ley General del Ambiente, definiendo lo que es un presupuesto mínimo y señalando la obligación de mirar primero por el equilibrio de la dinámica de los sistemas ecológicos. Ni la autoridad nacional, ni la provincial, y menos aún la municipal, miran por este primer enunciado de los 4 que componen el parágrafo 2 del artículo 6 de esta ley 25.675, que por primera vez en la historia legislativa antepone a Madre Natura a cualquier antropocentrismo puro o mixturado. Traducido en imagen, antepone la vida y capacidad de carga del buey a los lamentos de los ocupantes de la carreta ambiental. Los comités de Cuenca miran por el impacto ambiental interjurisdiccional que responde al tercero de estos enunciados, pero nunca miran por el primer enunciado relativo al equilibrio dinámico. De hecho, en estos 16 años jamás han elaborado un solo estudio de hidrología de flujos ordinarios de algún curso de llanura y ni siquiera de eventos máximos, que son los solicitados cuando las poblaciones apuran. Recordemos que estos últimos apuntan a los desequilibrios, fundando a precios hidrológicos en cursos de llanura sin reconocer en forma previa las energías que asisten los flujos ordinarios, para así darse a obrar sarcófagos tutankamónicos rectificando, alteando y tablestacando riberas, creando defensas respecto de las inundaciones, pero matando al buey solar que mueve las aguas. Un ejemplo de estos engendros tutankamónicos lo regala el aliviador del Reconquista. En el parágrafo 2 del artículo 5 de esta Ley Ambiental de Aguas, y refiriéndose a la utilización de las aguas tras apuntar al estancamiento, solo menciona la expresión modificación en el flujo, en obvia referencia a la utilización, pero sin referir al equilibrio propio de las dinámicas de los sistemas ecológicos que como tales, como ecológicos, solo se aprecian en tanto se descubran enlazados a ecosistemas aledaños. Tal el caso de los esteros y bañados con transferencias de energías convectivas por costas blandas y bordes lábiles que alimentan sus dinámicas, sin las cuales los cuerpos de agua de llanuras quedan estancados y por ende dejan de reconocer capacidad servicial ambiental como recursos naturales, inútiles por más universales que resulten los discursos sobre gobernanzas del agua y los planes contra las inundaciones. Si nos acordamos del agua solo cuando nos inundamos, nunca valoraremos y respetaremos el primero de los 4 enunciados, que por esos abandonos y mutilaciones de las transferencias de las energías naturales terminamos consagrando aguas estancadas
en sarcófagos tutankamónicos. Esta gran especialidad de los sumos sacerdotes hidráulicos en cursos de llanura es palpable en las aberrantes y algo más que inútiles obranzas de rectificaciones en el Matanzas y en las carnicerías en el río Pilcomayo. Por ello, la misión de los comités de cuencas hídricas de asesorar a la autoridad competente y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas resulta inútil por ignorar o no apreciar la necesidad de mirar primero por el equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos bien anterior al tema sustentabilidad ambiental con inundaciones incluidas. Los ríos no son los culpables de las violaciones a las legislaciones sobre deslindes dominiales y uso del suelo. Ver artículos 2340 y 2577 del Viejo Código Civil. Artículo 2340.4 de la Reforma de Borda y artículo 235, inciso C, del nuevo Código Civil. También ver el artículo 5 del decreto 11.368 del 61, reglamentario de la Ley Provincial 6.253 y el artículo 59 de la Ley Provincial 8912. Y sin embargo, pagan con su vida por nuestras violaciones. Ver estas situaciones del río Areco, del Pergamino, del Luján, en Mercedes, en la ciudad de Luján, en Pilar y en el propio Tigre, por mentar unos pocos casos en donde pobladores y funcionarios piden milagros y nada dicen de crímenes hidrológicos. Por ello, la elemental necesidad de respetar y ver al buey delante de la carreta ambiental, que solo se alcanza evitando alterar el orden de estos 4 enunciados. La indivisibilidad que apunta el artículo 3 de esta Ley Ambiental de Aguas es consustancial a la voz y a la mirada ecológica y bien anterior a la unidad ambiental de gestión del recurso, apuntando este artículo 3 a la integridad de la carreta ambiental, que en ningún caso descubre su brevedad declamativa, la elemental necesidad de mantener vivo al buey y respetar su lugar delante de la carreta ambiental. El antropocentrismo, una vez más, se impone a natura y así nos va y no hay milagro que alivie. El parágrafo 2 del artículo 2 de esta misma Ley Ambiental de Aguas dice: cuenca hídrica superficial es la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que recurren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas. Resaltando, por dar un ejemplo concreto, la ignorancia de la multiplicación de los cauces de salida del Paraná al estuario y la delicada sumatoria de las aguas del río Uruguay encerradas
por las mayores energías y cargas sedimentarias de las aguas de los ríos Gutiérrez, Sauce y Bravo del sistema paranaense, nunca mencionadas por hidrólogos y geólogos que alimentan sus ciencias con criterios propios de mecánica de fluidos, ignorando los respaldos termodinámicos naturales, abiertos y enlazados, que caben para estudiar las dinámicas ordinarias de los ríos de llanura. Valdría este aprecio de indivisibilidad si se considerara que ese cauce principal único fuera el estuario del Plata, para así evitar reconocer la inconstitucionalidad de este artículo segundo, cuya interjurisdiccionalidad aún reconoce un compromiso dinámico mayor, cual es el del encuentro con el corredor Alflora, a la altura de la Barra del Indio, para hacer su camino por la costa atlántica uruguaya hasta el cono de sedimentación oceánica frente al Chuy, y de allí continuar transportando sedimentos por otros 3.000 kilómetros adicionales. Sin este extraordinario corredor de flujos, que desde Punta a Piedras a Montevideo se cruza a 90 grados a los flujos de los sistemas del Paraná y el Uruguay, las energías mareales generarían sedimentaciones desastrosas en el estuario del Plata. El primer párrafo de este artículo segundo es el único que muestra aprecios ecológicos cuando evita mencionar la voz cuenca para referirse a la voz agua, que de hecho en planicies intermareales, al no contar con pendientes que superen los 4 milímetros por kilómetro, resulta más sano apuntar al genérico sustancial que descubre vital al conjunto de los cursos y cuerpos de agua naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como las contenidas en los acuíferos, ríos subterráneos y las aguas atmosféricas, que proclama este parágrafo primero, antes de darse en el parágrafo segundo a hablar de cuencas con pendientes milimétricas. Todo este conjunto de desajustes expresivos que refieren de la afectación paupérrima de cuestiones que deberían entrar por los sentidos antes que por la razón, se funda en el despiste universal y olímpico que afirma a la mecánica de fluidos en llanuras, infiriendo energías gravitacionales donde solo reinan convectivas y determinantes advectivos. El correspondiente cambio de paradigma les viene anticipado desde hace 24 años por el glosario de la Ley Provincial 11.723, cuando define la voz ecosistema, apuntando a energías solares y a miradas obligadas por termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados. Enderezar estos criterios en legislación, justicia y administración, que no solo tocan lo ecológico, sino lo ambiental, en cuestiones tan primarias como las dominiales, con errores que no cesan de crecer en materia legislativa, como es el caso del artículo 235, inciso C, del nuevo Código Civil, es tarea que tarde o temprano tendrá que comenzar a ser tratada en un proceso cognitivo muy específico que, controlado por la justicia, comience a verificar estos errores de criterio que comienzan por la propia ciencia, que aún no reconoce a la ecología de los ecosistemas como su hermana complementaria opuesta, enlazando ecosistemas
que la ciencia siempre estudió en términos particionados y en adición infiriendo criterios mecánicos cuando en llanuras de pendientes milimétricas caben los termodinámicos naturales abiertos y enlazados. Este es el proceso propuesto en la causa CSJ 791 del 2018, que ya aprobada por la Procuración espera ser tratado. Panoramas geográficos. Si fuéramos a dirimir competencias provinciales interjurisdiccionales relacionadas al río Luján y a la planicie intermareal por donde busca su salida superficial al estuario, veríamos que no le ha quedado al río Luján más remedio que salir por el freático y por el pampeano. Si el municipio de Campana autoriza a seguir haciendo tajos en los albardones de la ribera sudoeste del Paraná de Las Palmas, y ese mismo municipio no contempla el robo de hace medio siglo atrás del cauce principal del río Luján a la altura del Club Náutico Escobar y del Cube, y la aberración de imaginar salida al encierro de este pobre río por un canal Santa María obrado en 1967, por la misma época de generar Estanislao Kokurek el robo anterior. Y a esto sumamos los que le precedieron y siguieron por parte de los municipios del Tigre, San Fernando y San Isidro, todo a lo largo del cauce del Luján, al cual le robaron 3/4 partes de su ancho. ¿A qué imaginar fuera la competencia provincial capaz de poner orden a estos encierros y cegueras científicas, legislativas, judiciales y administrativas? Sin olvidar que en adición estamos refiriendo a crímenes hidrogeológicos en acuíferos millonarios en años que exceden los límites provinciales. ¿Acaso hay algún comité de Cuenca que esté preparado para sacar a luz estas noticias de más de medio siglo? No hay un solo comité de Cuenca baja ni media que haya mirado alguna vez en 16 años por el equilibrio de las dinámicas de los flujos ordinarios de estos sistemas ecológicos propios de esteros, bañados, arroyos y ríos de llanura. Panoramas judiciales. ¿Acaso en estos enredos hay alguna Corte Suprema que esté preparada para mover un dedo sin antes avanzar en procesos de conocimientos súper específicos? ¿Acaso hay alguna materia más vital que el agua? ¿Acaso alguna institución? ¿Acaso la Biblia fuera más vital que el agua? La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reconoce en las 47 demandas de hidrología planteadas por este actor a lo largo de los últimos 14 años un récord mundial de reclamos específicos al cual enfrentan con la cartesiana, diseccionadora, reduccionista, pretoriana jurisprudencia del máximo tribunal cargada al inciso primero del artículo 161 de la Constitución Provincial, impidiendo juzgar
causas relacionadas con ecología de ecosistemas como originarias propias de este ámbito, al referir a la operatividad abstracta requerida por la norma ritual para ser objeto de impugnación mediante la acción declarativa de inconstitucionalidad, como si en ecología de ecosistemas esta situación de ver escindido lo particular de lo general fuera siquiera imaginable. Ver causa I-74-719 en Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Panoramas científicos. Por cierto, a este encierro del Luján, que no encuentra la forma de salir por superficie y por lo que quedó de su cauce al estuario, se le suma el encierro de todos los tributarios urbanos del oeste: Escobar, Garín, Claro, Las Tunas de Regueira, Basualdo, Reconquista, Tigre y Sarandí, con compromisos urbanos descomunales. A estos avatares se debe sumar uno aún más grave, y no por ello menos natural, cual es la presión ejercida por el sistema paranaense, que por mucho mayores riquezas convectivas se adueña del cauce del Luján, situación que no ha sido jamás mencionada siquiera por la ciencia en sus esferas de la geología, la hidrología y la hidráulica. Antigüedad de calamidades ecológicas que no han sido en un cuarto de milenio confesadas. Este panorama de calamidades ecológicas, científicas, ambientales, legislativas, judiciales y administrativas al noroeste de la gran ciudad no es el más antiguo. Ese lugar le corresponde al río Matanzas, que desde abril de 1786, cuando se rompiera la curva del cordón litoral de salida tributaria del riachuelo al estuario, dejara al anterior sin aptitudes ecológicas para sacar sus flujos ordinarios al estuario. Las calamidades que siguieron en esa interfaz estuarial son interminables para extenderlas en este breve relato, pero sin duda son las que han reconocido los mayores esfuerzos legislativos, judiciales y administrativos para seguir de la mano de una ciencia ciega a criterios termodinámicos, naturales, abiertos y enlazados, propios de ecología, de ecosistemas, de interfaces estuariales, de cursos de llanura, probando en los flujos ordinarios el peso de la carga mecánica de estos abismales errores cognitivos. Muy oportunas prospectivas la de esta causa CSJ 791 del 2018, que espera comiencen a mirar estos abismos y se despierten a lo que sigue. En el horizonte inmediato ya estamos visualizando y denunciando en Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace 9 años el mayor crimen de la historia argentina a materializarse en aguas estuariales, en las inmediaciones de las bocas difusoras de los 2 emisarios que volcarán 4,3 millones de metros cúbicos diarios de efluentes en zonas comprometidas con las exiguas dinámicas de 200 kilómetros cuadrados del estuario, que hoy reconocen un promedio de tan solo 80 centímetros de profundidad.
La barrera termodinámica allí precipitada determinará la muerte de la gran ciudad. Ahorrarse de ver esta película es estar demasiado confiados que Netflix y Disney, como dueños del mercado del streaming, se ocuparán de todo lo que importa mirar en los multimillonarios, vitales e irreemplazables streamings del agua.